En este teórico vamos a hablar del tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo está formado por el bulbo o médula oblongada, la protuberancia o el puente y el mesencéfalo. Ocupa parte de la fosa craneal posterior, se relaciona con el canal basilar, tiene la forma de un tallo y conecta la médula espinal hacia abajo con el prosencéfalo o encéfalo anterior hacia arriba. Tiene tres funciones básicas. Es un conducto por el cual ascienden y descienden vías que conectan la médula espinal con centros superiores, con cerebelo, con cerebro, con diencéfalo. Contiene centros reflejos relacionados con la respiración y con la función del sistema cardiovascular. Y contiene los núcleos de origen de los pares craneales desde el número 3 hasta el número 12. Recordamos este cuadro, ya lo vimos en la clase de introducción al sistema nervioso. Tenemos vesículas primarias y secundarias. El mesencéfalo como vesícula primaria continúa siendo la misma vesícula secundaria y deriva el mesencéfalo del cual estamos hablando hoy. El rombencéfalo como vesícula primaria da origen al metencéfalo y al mielencéfalo, vesículas secundarias. Y el mielencéfalo da origen al cerebelo y a la protuberancia. El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo o médula oblongada. Acá vemos parte del mesencéfalo. En realidad estamos viendo más parte del diencéfalo que lo está tapando. La protuberancia, la parte más voluminosa o puente. El bulbo que se continúa con la médula. En relación al endocráneo, la fosa craneal posterior, que se encuentra detrás de los bordes superiores del peñasco, del borde superior de la lámina cuadrilátera del esfenoide, de nuevo el borde superior del peñasco, de ahí hacia atrás. El canal basilar está en relación con bulbo y protuberancia. El mesencéfalo se encuentra un poco más arriba, no en relación con las estructuras óseas. Recordamos la configuración externa de la médula. Hacia arriba se va a continuar con el bulbo raquídeo. Recuerden que tenemos un surco medio anterior, tenemos surcos anterolaterales, tenemos un surco medio posterior, tenemos surcos posterolaterales y a nivel cervical, y hacia arriba se continuará con el bulbo, está el surco intermedio posterior que separa los haces de Gol y Burdach. También vemos en el interior de la médula el conducto ependimario, que también va a continuar hacia arriba en el bulbo. El bulbo comienza o está separado de la médula desde el origen del primer nervio espinal cervical, no se ve acá, que coincide con el agujero magno. Inmediatamente pasa el agujero magno, se origina el primer nervio cervical. El surco medio anterior de la médula continúa con un surco medio anterior en el bulbo. Ese surco va a estar interrumpido en la parte inferior por la decusación piramidal que corresponde a las vías córtico-espinales que descienden hacia la médula y que en la parte inferior del bulbo se cruzan en su mayoría para formar los haces córtico-espinal lateral, las que se cruzan, y directo, las que no se cruzan. A los lados de las pirámides se encuentran las olivas vulvares, que es la protrusión que hace un núcleo del cual vamos a hablar más tarde. Por delante de la oliva está el surco preolivar. Por atrás de la oliva, el surco retroolivar. También vemos cómo el surco anterolateral
de la médula se extiende también en la cara anterior del bulbo. En una vista posterior del bulbo, el surco medio posterior de la médula continúa en la mitad inferior de la cara posterior del bulbo o médula oblongada, es lo mismo. El surco posterolateral también se ve y continúa en la cara posterior de la médula oblongada, y el surco intermedio posterior, que separa los fascículos gracil y cuneiforme, también. Por lo tanto, por acá están ascendiendo los fascículos gracil y cuneiforme, que se dirigen hacia unos núcleos que están dentro del bulbo, que son los núcleos gracil y cuneiforme, pero que en macroscopía vemos dos tubérculos, dos saliencias, en la parte media posterior del bulbo, antes de que se abra el cuarto ventrículo. Tubérculo gracil y cuneiforme o delgado y cuneiforme. En la parte media del bulbo, el acueducto medular se abre y se forma el cuarto ventrículo, que tiene forma de rombo y que está formado por la parte de la cara posterior de bulbo, cara posterior de protuberancia, y que es cerrado hacia atrás por el cerebelo, del cual ya vamos a hablar. Este cuarto ventrículo tiene un piso que tiene una descripción particular. También lo vamos a hacer en esta clase. El bulbo está unido al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Hay fibras que entran y salen hacia y desde el cerebelo. La protuberancia está separada del bulbo por el surco bulbo-protuberancial. Surco bulbo-protuberancial inferior, y está separado del mesencéfalo por el surco protuberancial superior. Es la parte más voluminosa del tronco del encéfalo. En su interior, lo que le da este volumen son muchos núcleos que se denominan núcleos pontinos, que también hablaremos después. Hacia los lados, la protuberancia se une al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos medios, que son de los tres pedúnculos los más voluminosos, y en el medio se ve un surco longitudinal que va a estar en relación con la arteria basilar, que se forma por la unión de las arterias vertebrales. En una vista posterior de la protuberancia vemos la parte superior del cuarto ventrículo con forma de rombo. Este cuarto ventrículo presenta un surco medio y un surco a cada lado que se denomina surco limitante, que va a estar separando el surco limitante lo motor de lo sensitivo. Acá se ve cortado el pedúnculo cerebeloso medio y lo voluminoso de este pedúnculo. En una vista anterior del mesencéfalo, que se encuentra por arriba del puente, por abajo del diencéfalo y de los hemisferios cerebrales, vemos los pedúnculos cerebrales o pies pedunculares. Entre ambos pedúnculos hay una fosa interpeduncular, en la cual se alojan estos tubérculos que se llaman
tubérculos o cuerpos mamilares, pero los cuerpos mamilares corresponden al diencéfalo. Si los sacamos, nos queda la fosa interpeduncular. Y en una vista posterior del mesencéfalo vemos 4 tubérculos, 2 superiores y 2 inferiores. También se los denomina colículos superior e inferior. Los colículos superiores se relacionan con las vías reflejas de la visión y se forman porque adentro está el núcleo del colículo superior. Y los colículos inferiores, que hacen prominencia porque adentro está el núcleo del colículo inferior, se relacionan directamente con la vía auditiva. Es una estación de relevo de la vía auditiva. Cada uno de estos tubérculos hacia los lados se abre en lo que se denominan brazos conjuntivales superior e inferior a ambos lados, que se dirigen hacia los cuerpos geniculados del tálamo que todavía no vimos. Bueno, acá podemos ver la imagen esta superior, el mesencéfalo, que en su interior tiene el acueducto de Silvio, por donde circula líquido cefalorraquídeo, y que va hacia esta estructura que se denomina cuarto ventrículo, que a su vez se comunica con el acueducto medular. Ese cuarto ventrículo, por delante, tiene la cara posterior de la protuberancia y la parte superior de la cara posterior del bulbo, y hacia atrás tiene el mesencéfalo. Hacia arriba se cierra por un velo que se llama velo medular superior y hacia abajo un velo medular inferior. A los lados van a estar los pedúnculos cerebelosos que ya fuimos mencionando. Olvidé mencionar que el mesencéfalo está unido al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Ya habíamos dicho que la protuberancia por el medio y la médula oblongada por el inferior. El acueducto medular, cuando llega al bulbo, se abre y contribuyendo a formar parte de este cuarto ventrículo. Tenemos que describir estructuras en el piso del cuarto ventrículo. Tenemos un surco medio, tenemos un surco limitante. El surco limitante ya dije que va a estar separando los núcleos motores de los pares craneales por dentro del surco limitante de los núcleos de origen de los pares craneales que tienen componente sensitivo. Si recordamos la sustancia gris de la médula, con su asta posterior, su asta anterior, sus astas, un acueducto medular en el medio y un surco limitante que separa hacia adelante lo motor de lo sensitivo. Esto es posterior y esto es anterior. Cuando el acueducto medular se abre en el piso del cuarto ventrículo, esos componentes motores y sensitivos se reacomodan. Lo motor se va hacia adentro, lo sensitivo se va hacia afuera, y si hacemos un corte horizontal del piso del cuarto ventrículo, con un surco medio, un surco limitante a cada lado, esta parte más interna va a estar en relación con lo motor y esta parte más externa o lateral va a estar en relación con lo sensitivo, de un lado o del otro. Luego tenemos que poner varias columnas de núcleos, que van a ser los núcleos de los pares craneales. Entonces, en este piso del cuarto ventrículo veo un surco medio que separa dos mitades simétricas. Veo un surco limitante. Por dentro del surco limitante
tengo una eminencia media o medial, en cuya parte inferior se va a encontrar el colículo facial, que es una saliencia que forma la raíz, una de las raíces del nervio facial, cuando rodea al núcleo del motor ocular externo. Por fuera de esta eminencia media, tengo una eminencia que se llama vestibular. Va a estar en relación con los núcleos vestibulares. Hacia abajo, del surco limitante hacia adentro, se encuentra un área que se llama trígono del hipogloso, y hacia afuera, trígono del vago. Se puede ver en la imagen. Son áreas que van a estar en relación con los núcleos que están en el interior. Y se ven también cruzar, saliendo de la línea media, una estructura de sustancia blanca que se van a dirigir hacia los pedúnculos cerebelosos, que son las estrías medulares, que ya veremos de dónde provienen. Una vista posterior del cuarto ventrículo, donde vemos y podemos distinguir la continuación de la médula hacia arriba, en la parte inferior del bulbo, la abertura del cuarto ventrículo, el surco medio en el cuarto ventrículo, el surco lateral, las estrías medulares, el velo medular superior y los pedúnculos. Pedúnculo cerebeloso superior, que conecta mesencéfalo con cerebelo, pedúnculo cerebeloso inferior, bulbo con cerebelo, y el más voluminoso, que es el pedúnculo cerebeloso medio, que conecta protuberancia con cerebelo. Bueno, una imagen que está en todas las referencias, así que pueden ver cara posterior de bulbo como continuación de los surcos de la médula y cómo aparecen los tubérculos que tienen en su interior los núcleos gracili-cuneiforme, cómo se abre el cuarto ventrículo, la descripción interna que acabamos de dar del cuarto ventrículo, nuevamente los pedúnculos superior, inferior y medio, y de este lado se ve el cerebelo. Si quiero ver los pedúnculos, tengo que cortar al cerebelo. Ahí está un poquito mejor. Y si voy un poquito más arriba, veo la parte posterior del mesencéfalo con los tubérculos cuadrigéminos, los brazos conjuntivales, y todo lo que veo más arriba ya corresponde a otra estructura que se llama diencéfalo. La glándula pineal corresponde al diencéfalo, el trígono venular corresponde al diencéfalo, el núcleo corresponde al diencéfalo, lo mismo que el tercer ventrículo, y lo describiremos en la clase correspondiente. Otra imagen, un corte sagital, donde vemos parte del hemisferio cerebral, como el cuerpo calloso, parte del diencéfalo, como el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, y hoy estamos hablando de mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Donde podemos ver en este corte sagital el acueducto mesencefálico de Silvio, el cuarto ventrículo y el acueducto medular que comienza en la parte inferior de bulbo y continúa hacia la médula. El velo medular superior, el velo medular inferior, que van a cerrar por arriba y por abajo el cuarto ventrículo, que es una cavidad que va a estar cerrada casi en su totalidad, menos donde hay 3 orificios,
orificio de Luschka son 2 laterales y el de Magendie, que está representado en esta imagen, es medio, y que van a comunicar el cuarto ventrículo con un espacio subaracnoideo que se llama cisterna magna, y lo vamos a ver cuando veamos circulación de líquido cefalorraquídeo. En macroscopía del tronco del encéfalo tenemos que describir también el origen aparente de los pares craneales. Los pares craneales, que son 12, tienen 10 de ellos, desde el tercero al 12º, su origen real dentro del tronco del encéfalo. Quiere decir que dentro del tronco del encéfalo están los núcleos, donde van a estar los cuerpos de las neuronas, cuyos axones o dendritas, según sean motores o sensitivos, van a tener un recorrido dentro del tronco del encéfalo para emerger, y eso es lo que denominamos origen aparente de los pares craneales. Esos pares craneales luego van a salir de la cavidad craneana por los agujeros de la base del cráneo, eso ya lo hemos estudiado. El tercer par craneal, motor ocular común, emerge por la fosa interpeduncular. El cuarto par craneal, patético troclear, es el único que sale de la cara posterior del tronco del encéfalo, emerge por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores y rodea los pedúnculos cerebrales hacia adelante. Patético troclear. El quinto par craneal tiene su origen aparente en la cara anterolateral de la protuberancia. Y tiene 2 raíces, una sensitiva más grande y una motora más chiquita. En el surco vulvo-protuberancial emergen el sexto par, motor ocular externo, el séptimo par, el facial, y el octavo par o vestíbulo coclear. Llegamos al octavo par. El noveno, o glosofaringeo, el décimo, o vago, y el 11º o espinal emergen por el surco retroolivar. Origen aparente, surco retroolivar de arriba hacia abajo. Y el 12º par craneal o hipogloso tiene su origen aparente en el surco preolivar. En cuanto a configuración interna dentro del tronco del encéfalo, vamos a encontrar los núcleos de origen de los pares craneales. Va a haber unas formaciones que vamos a denominar formaciones propias, que van a ser de sustancia gris y de sustancia blanca, y van a estar en ese lugar y no van a estar en otro lugar. Algún núcleo o alguna formación de sustancia blanca que va a corresponder a alguna de las 3 partes del tronco del encéfalo. También va a haber haces de paso, porque, por ejemplo, el haz córtico-espinal tiene que atravesar el tronco del encéfalo, porque va de la corteza cerebral a la médula espinal. Y va a haber haces de asociación, que van a relacionar estructuras dentro del mismo tronco del encéfalo. Recordamos que en la sustancia gris medular podríamos hablar de láminas o de núcleos. Bueno, si pensamos en los núcleos, los que estén en el asta posterior corresponden a información aferente. Van a ser los núcleos que van a estar enviando, algunos de ellos, información que va a atravesar el tronco del encéfalo como haces de asociación. Y va a haber otros haces descendentes de distintos lugares del encéfalo que van a encontrarse en el cordón lateral y anterior de la médula y que van a ir a hacer sinapsis con los núcleos que se encuentran en el asta anterior de la médula. Y esta es la sustancia blanca de la médula que ya estudiamos. Va a haber haces ascendentes, como el espino talámico lateral, que va a tener que cruzar el tronco del encéfalo para llegar al tálamo. O va a haber haces descendentes, como el rubro espinal, que va a originarse en el mesencéfalo y que va a tener que atravesar protuberancia y bulbo para descender por la médula en busca de las motoneuronas con las que va a hacer sinapsis. Recordamos que el nervio espinal tiene 4 componentes.
un eferente somático que inerva músculo estriado, un eferente visceral que lleva información a las vísceras, músculo liso, glándulas, un aferente visceral que trae información de las vísceras, músculo liso y glándulas, y un aferente somático que trae información de los músculos. Estos son los 4 componentes del nervio espinal. En el tronco del encéfalo va a haber núcleos de los pares craneales. Algunos van a tener estos componentes, pero se agregan 3 componentes nuevos que vamos a llamar especiales. Bueno, aquí hay un cuadro donde se ve la abreviatura que vamos a usar para describir cada componente de los pares craneales. Y tenemos, bueno, aferente somático general, aferente somático especial. Va a estar relacionado con la audición y con la visión. Dentro del tronco del encéfalo vamos a tener los núcleos del octavo par relacionado con la audición y con el equilibrio. Aferente visceral general, que tenía el par craneal. Aferente visceral especial. El aferente visceral especial va a estar relacionado con el olfato y con el gusto. En el caso del tronco del encéfalo, como el olfato no tiene su origen real dentro del tronco del encéfalo, vamos a encontrar los núcleos relacionados con los pares craneales relacionados con este componente. Y dentro de las fibras eferentes tenemos un eferente somático general o simplemente eferente somático porque no hay uno especial, y hay un eferente visceral general, igual que el nervio espinal, y un eferente visceral especial. El músculo eferente visceral especial está relacionado con la inervación de los músculos derivados de los arcos branquiales, embriológicamente. Estos músculos son los músculos de la mímica, los músculos masticadores, los músculos de laringe, los músculos de la faringe, el ecom y el trapecio. Los pares craneales relacionados con la inervación de esos músculos van a tener componente eferente visceral especial. Vamos a tener un teórico solo de pares craneales, pero vamos teniendo que ir comprendiendo el tema. Entonces, de la línea media hacia afuera, vamos a tener núcleos en relación con el eferente somático, núcleos en relación con el eferente visceral general y núcleos en relación con el eferente visceral especial. Luego va a estar el surco limitante, y hacia afuera del surco limitante, esto ahora voy del otro lado, pero se repite de la misma manera en mitades simétricas. Tengo un componente aferente somático general y especial, tengo un componente aferente somático general y un componente aferente somático especial. Estos núcleos van a estar agrupados en columnas y en cada columna van a estar los núcleos de los pares craneales relacionados con cada componente. Recuerden entonces que va a haber 3 componentes especiales: eferente visceral especial, aferente visceral especial y aferente somático especial, y ya dijimos con qué función se relaciona cada uno. Otra imagen que vamos a retomar, acá están enumerados todos los núcleos de los pares craneales, y los vamos a retomar cuando veamos la clase de pares craneales. Comenzamos a describir la estructura interna de cada una de las partes del tronco del encéfalo. Y en el bulbo podemos hablar de características de la unión con la médula, donde continúa la sustancia gris central hacia arriba. Tenemos el conducto ependimario que continúa, luego más arriba se va a abrir en el cuarto ventrículo. Los haces de sustancia blanca, si bien en esta imagen no se ven, ya los vamos a ver en imágenes posteriores, van a continuar ascendiendo o descendiendo. Encontramos la decusación motora. Dijimos que son las fibras corticoespinales que en la parte inferior del bulbo, de las pirámides, se cruzan de un lado al otro, casi en su totalidad. Aparece la formación reticular, que ya describiremos, y aparecen los núcleos delgado y cuneiforme, que van a recibir y hacer sinapsis, es donde va a haber sinapsis con los fascículos delgado y cuneiforme que ascienden por el cordón posterior de la médula. Vamos hacia arriba,
Características del bulbo con la unión con la protuberancia. Ahí vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso inferior. Va a estar el complejo olivar inferior. Los haces córtico-espinales van a estar en la parte ventral. Se agranda la formación reticular. Y en bulbo vamos a encontrar los núcleos de origen real de los pares craneales 8, 9, 10, 11 y 12. Recuerden que el acueducto medular en la mitad superior del bulbo se abre en el cuarto ventrículo. Si tenemos que describir formaciones propias del bulbo, tenemos que hablar de sustancia gris y sustancia blanca. Complejo olivar inferior, formación reticular vulvar, núcleos arciformes, núcleo cuneiforme accesorio, núcleos de Gol y Burdach o delgado y cuneiforme. Tenemos la decusación motora y tenemos la decusación sensitiva que va a dar origen al lemnisco medio o medial. Bueno, en esta imagen, esto es anterior. Acá están las pirámides, el surco medio anterior, que continúa de la médula. Y encontramos, ahí señalado en rojo, el complejo olivar inferior, que es un conjunto de núcleos, núcleo coclear olivar inferior, hay núcleos también más chiquitos dorsales y mediales. Vamos a ir mencionando las aferencias y las eferencias de este núcleo. A medida que avancemos en las clases lo vamos a ir entendiendo más para llegar a las clases de vías donde ya vamos a terminar de unir todas estas conexiones y de entenderlas. Recibe aferencias de la corteza cerebral, fibras córtico-olivares. Recibe aferencias del núcleo rojo que está en el mesencéfalo, rubro olivares. Y recibe aferencias de la médula espinal, espino-olivares. Envía eferencias al cerebelo, olivo-cerebelosas, y envía eferencias a la médula, olivo-espinales. En el bulbo encontramos formación reticular. Es más pequeña que la formación reticular de protuberancias de bulbo, pero en todo el tronco del encéfalo es un conjunto de núcleos pequeños interconectados entre sí y conectados con numerosas partes del sistema nervioso central. Bueno, la formación reticular de bulbo recibe aferencias de la corteza cerebral, córtico-reticulares, del cerebelo, cerebelo-reticulares, y de la médula, espino-reticulares, y envía eferencias al tálamo, reticulotalámicas, al cerebelo, retículo-cerebelosas, y a la médula, y ya las vimos como unas retículo espinal lateral o vulvar. En el bulbo también encontramos los núcleos arciformes, señalados en rojo, por delante de las pirámides. Estos núcleos arciformes reciben aferencias de la corteza cerebral y mandan eferencias al cerebelo. Las fibras se llaman arcuato-cerebelosas y en el caso del piso del cuarto ventrículo las vimos como estrías medulares cruzando transversalmente hacia el cerebelo. También tenemos dentro del bulbo el núcleo cuneiforme accesorio, marcado en rojo, por fuera de los núcleos delgado y cuneiforme. Recibe aferencias de la médula. Es información propioceptiva inconsciente del nivel del segmento medular torácico 1 hacia arriba, donde no hay núcleo dorsal de Clark, y ya explicamos que las fibras que entran con información propioceptiva inconsciente de cuello y miembros superiores no tienen donde hacer sinapsis, ascienden por el cordón posterior hasta hacer sinapsis en este núcleo cuneiforme accesorio. Y de ahí las fibras van a constituir el ascunio cerebeloso que va a ir al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. En el bulbo tenemos los núcleos de Gol y Burdach. Gol, el más interno, Burdach, el externo, o delgado y cuneiforme, cuyas
Aferencias van a venir de la médula a través de los haces de Golgi-Burdach por el cordón posterior, que traen información propioceptiva consciente y tacto discriminativo. Las fibras que salen de estos núcleos van a cruzarse al otro lado, tanto de un núcleo como del otro, constituyendo la decusación del lemnisco medio o decusación sensitiva. Y luego esas fibras van a ascender como lemnisco medio hasta el tálamo. Otra formación propia del bulbo es la decusación motora o decusación piramidal. Acá tenemos el surco bulbo protuberancial y una pirámide y la otra pirámide separadas por el surco medio. En la parte inferior, las pirámides, las fibras que están dentro de las pirámides se cruzan y constituyen la decusación motora. A ese nivel, el surco medio anterior del bulbo va a estar interrumpido por esa decusación. Y van a continuar el 90% que se cruzó como haz córtico espinal lateral y el 10% que no se cruzó como haz córtico espinal anterior. Seguimos ascendiendo y ya pasamos el surco bulbo protuberancial y entramos en la protuberancia. El cuarto ventrículo continúa, ya en protuberancia aparecen los núcleos de origen de los pares craneales 5, 6, 7 y 8, desaparece el complejo olivar inferior, siguen todos los haces de pasos como el córtico espinal y otros, y encontramos el pedúnculo cerebeloso inferior que conecta protuberancia con cerebelo. En la parte anterior de la protuberancia vamos a encontrar los núcleos pontinos, que son los que producen el mayor tamaño de la protuberancia. Y si vamos hacia arriba, en las características de unión de protuberancia con mesencéfalo, primero hay un surco protuberancial superior, encontramos el velo medular superior que va a cerrar por arriba el cuarto ventrículo, se estrecha nuevamente el cuarto ventrículo para continuarse con el acueducto mesencefálico. Dentro de la protuberancia vamos a encontrar formaciones propias de sustancia gris y de sustancia blanca. Va a haber formación reticular protuberancial. Va a haber núcleos pontinos. Vamos a encontrar el cuerpo trapezoide y el lemnisco externo o lateral. La formación reticular de protuberancia es más voluminosa que la de bulbo y recibe aferencias de la corteza cerebral. Son fibras córtico-reticulares, de la corteza cerebelosa, fibras cerebelo-reticulares. Y envía eferencias a la médula espinal como haz retículo espinal medial. En la parte anterior o porción basal de la protuberancia encontramos los núcleos pontinos. Estos núcleos pontinos reciben aferencias de la corteza cerebral y envían las eferencias cruzadas por el pedúnculo cerebeloso inferior al cerebelo como fibras pontocerebelosas. Estos núcleos pontinos hacen que las fibras córtico-espinales que venían compactas en el mesencéfalo se disgreguen, se separen, para volver a agruparse en el bulbo y formar las pirámides vulvares. El cuerpo trapezoide divide el interior de la protuberancia en una parte anterior o basal, donde están los núcleos pontinos y las fibras córtico-espinales, y una parte posterior o tegmento, donde por ejemplo están los núcleos de los pares craneales. El cuerpo trapezoide son las estrías acústicas originadas en el núcleo coclear ventral, núcleo del octavo par, que ya mencionamos, y se cruzan esa información que viene desde el oído interno
ya veremos la vía, se cruza y asciende como lemnisco lateral hasta el tubérculo cuadrigémino inferior o hasta un núcleo del tálamo que va a estar relacionado con la vía auditiva. En el camino de esta porción de la vía auditiva que está dentro de la protuberancia vamos a encontrar pequeños núcleos de relevo como el núcleo del cuerpo trapezoide, el núcleo olivar superior y el núcleo del lemnisco lateral. Son pequeñas agrupaciones de cuerpos neuronales, por lo tanto constituyen pequeños núcleos, donde algunas fibras de esta vía van a ir haciendo sinapsis y las vamos a retomar al ver la clase de vías sensoriales. Y vamos ascendiendo y llegamos al mesencéfalo. En la unión con la protuberancia ya mencionamos alvéolo medular superior, dijimos que el cuarto ventrículo se estrecha, por lo tanto se comienza hacia arriba el acueducto cerebral o mesencefálico. Encontramos las fibras del cuarto par craneal, que desde el origen de su núcleo, en el mesencéfalo tenemos los núcleos de origen del tercer y del cuarto par craneal. Estas fibras del patético se cruzan para emerger, ya dijimos, por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Por lo tanto, en la unión de mesencéfalo con protuberancia van a aparecer los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Y si vamos hacia arriba, se continúa con el diencéfalo. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con estructuras correspondientes al diencéfalo, como la comisura posterior, los núcleos pretectales, y el acueducto de Silvio se va a abrir en el tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo. Dentro del mesencéfalo también tenemos formaciones propias de sustancia gris y blanca. Son formaciones que están ahí y no están, la mayoría, en otro lado. Los pies de los pedúnculos cerebrales, la sustancia negra o negra. En la calota tenemos la formación reticular mesencefálica, el núcleo rojo, que es par, todos los núcleos son pares, los núcleos accesorios del tercer par y núcleos pretectales, y núcleos tegmentarios e interpedunculares son núcleos de la formación reticular. Tengo el núcleo del tubérculo cuadrigémino inferior y tengo el núcleo del tubérculo cuadrigémino superior. El mesencéfalo está atravesado por fibras ascendentes y fibras descendentes. Los pies de los pedúnculos cerebrales se encuentran por delante de la sustancia negra y marcados en rojo. Y vemos en la imagen la ubicación que tienen las fibras ascendentes o descendentes que pasan por este pedúnculo. Las fibras descendentes se denominan corticofugas, corresponden a fibras de proyección, que también describiremos más adelante, y las ascendentes corresponden al lemnisco interno y al lemnisco externo, pero el lemnisco interno no va a ir más allá del tubérculo cuadrigémino inferior, porque de ahí ya sigue el camino y la vía hacia la corteza cerebral. La sustancia negra, ahí la tenemos separando los pies de los pedúnculos cerebrales del resto del mesencéfalo. Tiene aferencias de la corteza, se denominan haces corticonigros, aferencias de cuerpo estriado, estrio-nigras, y eferencias al globo pálido, estriopalidales, al cuerpo estriado, estrio-estriadas, y al tálamo. Esta sustancia negra forma parte del sistema motor extrapiramidal. La formación reticular mesencefálica también tiene núcleos, algunos con nombre propio, que ya mencionamos, el núcleo interpeduncular, el locus ceruleus. Y estos núcleos de la formación reticular van a estar en relación con el fascículo longitudinal dorsal de Schutz, que también ya describiremos y que conecta distintas partes del tronco del encéfalo. El núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo, también relacionado con el sistema motor extrapiramidal, recibe fibras de corteza cerebral y de cerebelo, y envía eferencias al tálamo
al cerebelo, a la oliva vulvar, a la formación reticular y a la médula. Recuerden las fibras olivoespinales. Hay fibras olivocerebelosas, olivotalámicas. Las fibras del núcleo rojo, antes de descender a la médula, se cruzan formando una de las decusaciones que vamos a mencionar en el interior de la calota. Tenemos el tubérculo cuadrigémino superior, que es la prominencia que vemos y que produce el núcleo del tubérculo cuadrigémino superior. Este núcleo recibe fibras de corteza, recibe fibras de la retina y recibe fibras de la médula espinal de los segmentos superiores, cervicales. Y envía eferencias a la médula, recuerden el haz tectoespinal, también a nivel cervical. Envía también, tiene conexiones con la formación reticular, con la oliva vulvar, con el tálamo también. El tubérculo cuadrigémino superior, el núcleo del tubérculo cuadrigémino superior, está en relación, también ya lo dijimos, con reflejos relacionados con la visión y con los movimientos de la cabeza y del cuello hacia los estímulos visuales. El núcleo del tubérculo cuadrigémino inferior recibe las aferencias que vienen desde los núcleos cocleares a través del lemnisco lateral, luego de cruzarse, formar el cuerpo trapezoide que ya describimos. También tienen algunas conexiones con el cuerpo geniculado interno y con el tubérculo cuadrigémino enterolateral. No son las más importantes estas dos últimas. Y eferencias al cuerpo geniculado interno por el brazo conjuntival inferior y algunas que van directo a corteza. Y esto lo veremos cuando veamos la vía auditiva. En el tronco del encéfalo tenemos haces de paso. Información que sube o que baja en busca de otra estructura y que tiene que atravesar el tronco del encéfalo para llegar al destino. Tenemos haces de la vía piramidal, córtico espinal, córtico nuclear. Haces de la vía extrapiramidal, rubro espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal lateral y medial. Estos últimos, aunque nacen en el tronco del encéfalo, pasan de largo para ir a otro lugar, en este caso la médula. También hay haces ascendentes de paso al tálamo, como vimos los espinotalámico lateral, el espinotalámico ventral, los haces espinocerebelosos que van hacia el cerebelo, el lemnisco lateral y el lemnisco medial. Los fascículos de asociación son fascículos que interconectan distintas regiones dentro del tronco del encéfalo, mayormente dentro del tronco del encéfalo. El fascículo longitudinal medial conecta principalmente los núcleos vestibulares con los núcleos de origen de los pares craneales oculomotores, el 3, el 4 y el 6. El haz central de la calota relaciona el núcleo rojo, complejo olivar, formación reticular y tálamo. El fascículo longitudinal dorsal o de Schütz es de función vegetativa y conecta principalmente parte del diencéfalo, el hipotálamo, que es el regulador del sistema nervioso autónomo, con los pares craneales que tienen componente autónomo. Estos son el 3, el 7, el 9 y el 10. Bueno, vamos a repasar un poquito todo lo que vimos a través de los cortes a distintos niveles del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Bueno, un corte a nivel de la decusación piramidal, en la parte más inferior del bulbo, vamos a ver que todavía tenemos fascículos delgado y cuneiforme, y empiezan a formarse los núcleos delgado y cuneiforme. Tenemos el acueducto de la médula, que continúa en la parte inferior del bulbo. Tenemos el núcleo del trigémino, el tracto espinal del nervio trigémino,
Y tenemos haces que vienen desde la médula. Espino talámico, espino cerebeloso anterior, espino cerebeloso posterior. Un poquito más arriba tenemos la decusación sensitiva. Ya los núcleos delgado y cuneiforme están más grandes. Los fascículos delgado y cuneiforme van terminando. Y ya a este nivel, las fibras que nacen de estos dos núcleos, que se llaman fibras arciformes internas, cruzan al lado opuesto, formando la decusación sensitiva o del lemnisco interno, y ascienden como lemnisco medial. Ese lemnisco medial va a ascender cruzando protuberancia, mesencéfalo, porque tiene que llegar al tálamo, en su camino a la corteza cerebral. Todavía no se abrió el cuarto ventrículo, por lo tanto tenemos acueducto cerebral, y comienza a aparecer alguno de los núcleos de los pares craneales, como es el núcleo del hipogloso. Seguimos teniendo las espinocerebroso posterior, anterior, los espinotalámicos, porque son haces de paso. La pirámide está bien formada en la parte anterior. Todavía no apareció la oliva vulvar. Seguimos ascendiendo y tenemos un corte a nivel del complejo olivar inferior. Acá tenemos el núcleo olivar inferior. Las pirámides siguen en el mismo lugar. Se abre el cuarto ventrículo. Terminó el acueducto y se abre el cuarto ventrículo. Aquí está el velo medular inferior que lo cierra por debajo. Vemos el pedúnculo cerebeloso inferior que comunica bulbo con cerebelo. Y tenemos ya los núcleos de origen de varios pares craneales. Del 8, del 9, del 10, del 11 y del 12. No vamos a hacerlo hoy, pero también podemos analizar estas raíces de los nervios y ver por dónde emergen. Bueno, por ejemplo, el hipogloso dijimos que emerge por el surco preolivar. Acá está la oliva, acá está la pirámide, así que este es el surco preolivar. Y los otros, glosofaringio, vago y espinal, por el surco retroolivar. Preolivar, retroolivar. Acá tenemos una sección de la protuberancia a nivel del núcleo motor del quinto par, porque el quinto par tiene un núcleo motor en protuberancia, pero después tiene tres núcleos más, mesencefálico, sensitivo principal y trigémino espinal a lo largo de todo el tronco del encéfalo. En este corte de la protuberancia tenemos aquí delante los núcleos pontinos, y en la parte posterior, formación reticular y cuarto ventrículo. Emergiendo por la parte anterolateral de la protuberancia, el origen aparente del quinto par. Y aquí al costado, el pedúnculo cerebeloso medio. Tenemos haces de paso. Tenemos lemniscos, el lemnisco trigeminal, el lemnisco espinal, el lemnisco medial. El lemnisco medial ya sabemos de qué se trata. El lemnisco espinal lo constituyen los haces espinotalámico lateral, espinotalámico anterior y espinotectal, que ascienden juntos en busca cada uno del destino que le corresponde. Tenemos también, y que ya mencionamos, el fascículo longitudinal medial, atravesando, como fascículo de asociación, la parte posterior de la protuberancia. Una sección un poquito más superior, a nivel del colículo facial. Recuerden que el colículo facial es la protusión que se produce dentro del piso del cuarto ventrículo cuando el nervio facial, lo señalo acá, esta raíz del nervio facial, rodea al núcleo del nervio abducen, da la vuelta y en ese momento genera esta
vamos a borrar esto, genera esta protusión denominada colículo facial. La raíz del nervio facial que rodea al núcleo del abducen. Y genera esa protusión, colículo facial, en el piso del cuarto ventrículo. Podemos ver en este corte el cuerpo trapezoide. Ya dijimos que son las fibras del núcleo coclear ventral que se cruzan para ascender como el lemnisco lateral. Y tenemos núcleos de otros pares craneales, como el núcleo vestibular, núcleo del trigémino, que son los que se encuentran en el interior de la protuberancia. Ascendemos otro poco, llegamos al mesencéfalo, un corte a nivel de los colículos inferiores. Vemos que el cuarto ventrículo se transformó otra vez en un conducto, el acueducto cerebral, y podemos ver la división en techo, que es la zona de los tubérculos cuadrigéminos, detrás del acueducto, en tegmento y en pie de los pedúnculos cerebrales, tegmento y pie de los pedúnculos cerebrales separados por la sustancia negra. Vemos a este nivel la sustancia negra, y vemos el núcleo de origen del cuarto par craneal y sus prolongaciones, sus axones que van hacia posterior para cruzarse y emerger por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Dijimos que es el único par craneal que tiene su origen aparente por debajo por la cara posterior del tronco del encéfalo. También vemos esta decusación, que es la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, que vamos a describir con cerebelo. Vemos haces de paso, el lemnisco trigeminal, el lemnisco espinal, el lemnisco medial, y vemos también el lemnisco lateral. Pero el lemnisco lateral está por terminar porque se dirige hacia los colículos inferiores. En este corte ya más superior, a nivel del tubérculo cuadrigémino superior, ya no tenemos lemnisco lateral, tenemos trigeminal, medial, espinal, y aparece el núcleo rojo. El núcleo rojo también va a dar origen a una decusación que no se ve en esta imagen dentro del mesencéfalo, que es la decusación ventral de la calota. Las fibras de estos núcleos se cruzan y después descienden hacia la médula espinal. Vemos que hay formación reticular, vemos los pies de los pedúnculos, vemos los núcleos de los tubérculos, el acueducto cerebral, sustancia negra, haces de paso, de asociación, como el fascículo longitudinal medial. No hemos hablado ni de irrigación del tronco del encéfalo, ni de las meninges que lo cubren, porque lo vamos a hablar en una clase haciendo referencia a la irrigación y las meninges de todo el encéfalo.